Bueno, bueno, en esta primera clase explicativa vamos a hablar de la discriminación. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es discriminación? ¿Qué es ese concepto? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Discriminar en realidad es agrupar, ¿sí? O sea, inventar grupos de personas, ¿sí? Inventar categorías entre los grupos humanos, ¿sí? Eh, según determinadas características, ¿sí? Reales o imaginarias. Eso después vamos a ver más en concreto, pero no sé, todos los que tienen los ojos de determinado color, o los que tienen determinada altura, o determinada contextura física, o los gordos, o los flacos, siempre encontrar algún tipo de característica, generalizar esa característica y armar un grupo de personas en función de aquellos que poseen o no esa característica. ¿Se entiende? Eh, en esta línea, ¿sí? Eh, de movida ya estamos hablando de una actitud, un pensamiento que atenta en contra de la idea de igualdad. ¿Sí? Ustedes saben que todos los seres humanos somos considerados por todos los estados modernos frente a la ley como con iguales derechos, es decir, somos personas íntegras y por el solo hecho de ser personas, de ser seres humanos, tenemos una serie de derechos que son iguales para todos. ¿Sí? O sea, todos somos humanos, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Cuando se entra en una conducta o en un pensamiento o en una actitud discriminatoria, esa igualdad se rompe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al generar agrupamientos diferenciados, ¿sí? No importa cuál sea el criterio para diferenciarlos, ya se está diciendo que determinadas personas no son iguales a otras. ¿Sí? Si la cuestión quedara ahí solamente, podríamos estar tranquilos que es una cuestión de clasificación por tal o cual característica y a nadie le preocuparía. El problema es que no queda ahí. El problema es que este criterio discriminatorio de agrupar a las personas, lo que hace es establecer entre los diferentes grupos jerarquías. ¿Qué es una jerarquía? Una valoración de mejor o peor, de superior o inferior. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, los que tienen tal o cual característica física son inferiores o peores a los que no la tienen o a los que tienen tal o cual otra característica física. ¿Sí? Para graficarlos, el ejemplo más común, el que más se conoce, es el color de la piel. ¿Sí? Aquellas personas que tienen la característica biológica de tener una tez más oscura, ¿sí? Son inferiores a aquellas otras personas que tienen la característica biológica de tener una tez más clara. Eso sería un claro ejemplo de discriminación. ¿Sí? No es solo el hecho de agrupar, sino es el agrupar y asignar a ese grupo un valor positivo o negativo, sobre todo en relación a otro grupo. ¿Vale? Las personas no son ni mejores ni peores por su color de piel, ni por su color de ojo, ni por ninguna característica que no sea puntualmente cómo se manejan y las acciones que llevan adelante en su vida y las decisiones en su vida. ¿Sí? No sé, más bueno o más malo, más inteligente o menos inteligente, o lo que sea, según el color de la piel, de los ojos, o cualquier otra característica que se te ocurra, si sos gordo, si sos flaco, ¿sí? Eso, de más está decirlo, pero lo aclaro, digamos, ¿no? Me parece que está claro, que eso no te hace mejor ni peor persona, ¿sí? Sin embargo, aquel que discrimina entiende o arma una visión de tal manera, una visión del mundo de tal manera que se transmita esta idea, ¿no? Que generalmente, obviamente, el que discrimina se ubica a sí mismo en el grupo superior o mejor, ¿no es cierto? Toma como base, generalmente, no siempre, pero generalmente
toma como base sus propias características para decir que esas son las mejores, las buenas, las superiores, y aquel que no se ajusta a sus características es el malo, el peor, el inferior. O bien, por el contrario, cuando tiene algún tipo de mala experiencia o de enojo personal hacia determinada persona o grupo de personas o determinado pensamiento, ¿sí? o grupo de personas que piensan de una manera, asigna a ese grupo todos los males del universo, ¿no? Son los malos, los inferiores. Que eso generalmente, por desgracia, va evolucionando con el tiempo, si es una cuestión que no se resuelve en la persona y si se extiende a un grupo de personas, eso va evolucionando hacia situaciones de violencia donde un grupo, el que se considera superior, tiene tarde o temprano la idea de eliminar por completo, ¿sí?, al otro grupo al cual considera inferior. No sé si se entiende. A lo largo de la historia, la discriminación ha llevado a cosas tremendas como la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania nazi, dirigida por Hitler, agrupaba a las personas de etnia judía y las mataba, las eliminaba. Tenían un plan sistemático de asesinar a todo aquel aquella persona de etnia judía, ¿sí? Por supuesto, no quedaba ahí, empezó ahí y fue como el eje mayor de la política discriminatoria y asesina de ese régimen, pero después rápidamente se extendió también a homosexuales, transexuales, a personas de color, personas negras, ¿sí? Se fue extendiendo, porque ese es el problema de la discriminación, que como hoy se elige un grupo para aplicarle todos los males del mundo, asignárselos a ese grupo, el día de mañana se puede elegir otro y otro y otro y nunca se termina, porque en definitiva el discriminador solamente va a aceptar a aquel que es igual a sí mismo. Considera que todo lo que es diferente, o por más que sean diferencias íntimas, debe ser reemplazado, debe ser destruido. ¿Sí? El discriminador es una persona con mucha inseguridad y que entonces necesita permanentemente de reafirmarse a sí mismo que todo lo que él tiene, todo lo que él es, todo lo que él posee es positivo. ¿Cómo lo hace? Asignándole valores negativos a todo lo que se diferencia de lo que él es, piensa o cree. ¿Sí? Eso es la discriminación. ¿Sí? Entonces, en principio, y para resumirlo rápidamente, es una postura donde una persona o grupo de personas diferencia, ¿sí?, a la sociedad en grupos, la clasifica en grupos, según una característica X, puede ser cualquier característica, desde el color de piel hasta el idioma, hasta cualquier cosa, ¿sí? Varía. Desgraciadamente es muy amplio. Los criterios discriminatorios son muy amplios. Y en ese sentido, una vez que forma los grupos, que establece esta diferencia, que es por supuesto irreal, ya que todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, una vez establecida esta separación y esta diferencia, se dedica a establecer una jerarquía, es decir, a valorar a cada grupo entre mejores y peores según su propio criterio, ¿no? Y casi siempre el grupo considerado mejor o superior es el que más se ajusta a la forma de ser, a las características y al pensamiento de quien discrimina. Y el grupo elegido como el peor es quien más se aleja de esas características. ¿Sí? Bien. La discriminación se construye a partir de algunos mecanismos muy puntuales, ¿sí? Yo les diría que 3 puntualmente, pero hoy vamos a ver 2 nada más, porque el tercero es un poco complicado, lo vamos a hacer en otra explicación aparte. Bien, esos mecanismos son los prejuicios y los estereotipos.
¿sí? Serían tres, dije, era prejuicios, estereotipos y etnocentrismo. El etnocentrismo lo vamos a dejar por hoy a un costadito, le vamos a poner una chinche y lo retomamos al día siguiente, ¿sí? A la clase siguiente. Bien, ¿qué son los prejuicios? La palabra misma lo dice, juicio previo, ¿sí? Es decir, es una actitud, ¿sí?, donde una persona o grupo de personas asignan determinada valoración, ¿sí?, determinada opinión, crean una opinión de otros sin conocerlos, ¿sí?, basándose en alguna característica que a primera vista le resulta llamativa y por ahí negativa o positiva. A veces hay prejuicios por lo positivo, ¿no? Hay gente que piensa que todo el mundo es bueno porque sí, que es fantástico, o al revés, piensa que si es una persona, hay un prejuicio muy establecido últimamente en la Argentina, que es el de la meritocracia, ¿no? Que el que tiene mucha plata, le va bien en la vida y qué sé yo, es porque hace las cosas bien, porque es bueno y hace las cosas bien, ¿sí? Cuando eso en realidad en la práctica no se verifica, hay algunos que sí y hay otros que no, ¿sí? Pero generalmente aquellos que nos muestran como los grandes exitosos, económicamente hablando y socialmente hablando de nuestro país, generalmente no son muy buenas personas, que digamos, ¿no? Tienen conductas incluso delictivas en algunos casos, ¿sí?, como evasión de impuestos y anda a saber qué otras cosas más, ¿sí? Con lo cual, pero hay un prejuicio, ¿sí?, en el cual si vos conoces a una persona adinerada, exitosa, famosa, vos tenés, o por ahí vos no, pero digo, alguien en general, existe el prejuicio de que seguro que esa persona es fantástica, te va a caer bárbaro, porque si tiene todo ese éxito, seguro que se mató trabajando y es una persona de primera. Eso, por supuesto, no es así. No necesariamente. Puede ser que sea así en algún caso, ¿sí? Puede ser que haya una persona que se haya formado y haya trabajado y haya sido exitosa en base a su mérito, pero no es lo más común, ¿sí? Eso por dar un ejemplo. Entonces, el prejuicio es establecer un juicio de valor, o decir, esta persona es buena, es mala, o me cae bien, me cae mal, en función de nada, una idea previa, una imagen que se te forma sin conocer a la persona. Puede ir por lo positivo, como les explicaba antes, o puede ir por lo negativo. Prejuicio negativo sería, por ejemplo, voy a ir al chino, no, pero cuidado porque los chinos son todos, fíjate bien porque son todos sucios. ¿Qué sabes? ¿Sí? Eso es un prejuicio. De hecho, eso me lleva, este ejemplo, me lleva a el otro elemento que juega en la discriminación, que es el estereotipo. El estereotipo básicamente es un prejuicio que se llevó como a un nivel máximo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ese prejuicio que por ahí tenía yo o tenía alguien, empieza a difundirse en la sociedad, ¿sí? Yo le digo a mi grupo de personas, me la paso diciéndole que los chinos son todos sucios. Entonces, la mayoría de esas personas, de tanto escucharlo, se lo creen. Y entonces empiezan a repetirlo. Y así sucesivamente, y se genera un fenómeno social en el cual queda fijada en algún momento socialmente la imagen de que los chinos son sucios, ¿sí? Sin conocer quizá ni a un solo chino, imagínate a los miles de millones de chinos que viven en China, ¿no es cierto? Con lo cual, evidentemente, nadie puede establecer eso como una característica porque es imposible, digamos, es imposible conocer a un grupo de chinos lo suficientemente grande como para afirmar que los, no sé cuántos son, 2.000 millones de chinos que hay en el mundo, son todos iguales, ¿sí? Es imposible. Entonces, eso es un prejuicio que crece al nivel de que toda la sociedad empieza a aceptar esa idea, la idea prejuiciosa de que los chinos son sucios, en este caso, la empieza a aceptar como una realidad, ¿sí?
Entonces, sentido común se genera, ¿sí? Es decir, todas las personas, o la gran mayoría de la sociedad, tiende a pensar de antemano, cuando se encuentra con una persona en China, que esa persona es sucia, ¿sí? Y no se lo plantea, no lo piensa, ¿sí? O sea, no es que dice, che, ¿será así? O, bueno, esperá, vamos a conocerlo. No existe eso, ya hay como una cosa automática de asumir, porque ni siquiera es pensar, es asumir, dar por hecho, que esa es una característica de las personas chinas, ¿sí? Cuando no solo es incomprobable, sino que vos no conoces a la persona que te estás encontrando, y entonces es ilógico pensar que sabes algo de esa persona, de cómo es, y mucho más de cuáles son sus costumbres de higiene personal, ¿sí? Este, pero bueno, se asume eso. Entonces, eso es un estereotipo. Un estereotipo es un prejuicio que se ha convertido en el sentir común de la mayoría o de una parte muy importante de una sociedad. ¿Sí? De esos hay millones. Por ejemplo, les digo otro, las mujeres no saben manejar, o manejan mal. Seguro lo han escuchado. Seguro alguno, cuando iba en el auto, su papá o su mamá, ojalá que no, pero estoy casi seguro que sí. Su papá dice, ah, sí, mina tenías que ser, andate a lavar los platos, mirá cómo manejar, porque sos mujer. No, las mujeres no saben manejar. Uy, es mujer, uy, madre de Dios. Seguramente algún comentario así han escuchado. Bueno, no solo no es cierto, sino que fíjense que si uno observa las estadísticas de accidentes automovilísticos, arriba del 80% de los conductores que se accidentan, y sobre todo en accidentes graves, son hombres. Con lo cual, podríamos decir, basándonos en ese dato, que los que manejan mal son los hombres. ¿Sí? También estaría mal, también sería un estereotipo, también sería un prejuicio. ¿Sí? Algunos hombres y algunas mujeres manejan mal, otros hombres y otras mujeres manejan bien. No se puede establecer una generalidad. ¿Se entiende? Si establecemos una generalidad, es un prejuicio. Y si notamos que ese prejuicio está extendido en la sociedad, eso es un estereotipo. Fíjense que en los videos hay unos ejemplos bastante interesantes de lo que son los estereotipos, con varios jóvenes que están, digamos, vestidos eh, y, y, y luqueados, digamos, de una manera, ¿no? Y con carteles de cuál sería el prejuicio de cada persona, cuál sería el estereotipo en el que entrarían en función de su imagen, y después cuál es la realidad, ¿no? Véanlo porque está interesante, pero bueno, espero que con eso nos alcance para completar un poco los conocimientos y la explicación de este tema. La próxima clase seguiremos y hablaremos de, de etnocentrismo, que es el otro mecanismo fundamental que